El canal del Congreso presenta. Bienvenidas y bienvenidos a Vivas, Libres y Sin Miedo. Soy Isolda Vela y el tema de hoy es violencia en el noviazgo. Comenzamos. Vivas, libres y sin miedo. La violencia en el noviazgo puede manifestarse de diversas maneras, como el control coercitivo, el abuso emocional, la violencia física y sexual, entre otras. A menudo es subestimada o minimizada, lo que dificulta que las personas la reconozcan y busquen ayuda. En México, varios estudios han revelado la prevalencia de la violencia en el noviazgo entre jóvenes. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, más del 25% de las mujeres mexicanas entre 15 y 24 años han experimentado violencia en su relación de noviazgo. Las causas son complejas y pueden incluir factores culturales, sociales y personales. Para abordar este problema, es crucial que desde la familia, la sociedad civil y el gobierno se implementen medidas preventivas y de intervención. Hoy, en Vivas, Libres y Sin Miedo, nos visita doctora Tania Rocha Sánchez, profesora e investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México. Para hablar sobre violencia en el noviazgo, tenemos con nosotros a la doctora Tania Rocha. Tania, bienvenida, es un gusto tenerte como invitada. Muchísimas gracias, Isolda, y gracias a tu audiencia que nos está acompañando el día de hoy. Me gustaría empezar con una pregunta que creo que es fundamental, que es ¿por qué la violencia en el noviazgo es tan común y por qué está tan normalizada? Mira, desafortunadamente, 3 de cada 10 chicas en nuestro país viven una situación de violencia desde el noviazgo. Estamos hablando mínimo en los 15 años a los 17, o sea, empieza muy temprano. ¿Qué pasa en este contexto? Desafortunadamente estamos muy invadidas, digamos, por ideas, estereotipos, cuentos, ¿no? Que a lo largo de mucho tiempo nos han generado cierta perspectiva sobre cómo deberíamos de vivir las relaciones de pareja, qué se supone que significa el amor. Se atraviesa muchísimo esto del amor romántico, que lo podemos hablar más tarde, pero que justo pone una serie de exigencias, de comportamientos y de expectativas dentro de las cuales la violencia se instala como una forma de relacionarse. Pasa que cuando hablamos de violencia, las personas como que nos vamos inmediatamente a aquello que es muy visible, es decir, estoy hablando de los golpes, claro, o violencia física. Pero en este caso, sobre todo cuando hablamos del noviazgo, lo que las mismas estadísticas nacionales nos dicen es que en realidad puede ser desde una violencia verbal, una cuestión de violencia emocional o psicológica, en donde la pareja, y es muy importante decirlo, de quién hablamos que ejerce la violencia y contra quién. Aunque puede cualquier persona ejercer esta violencia en una relación de pareja, desafortunadamente lo más común es que sean los chicos ejerciendo violencia sobre las chicas. Aunque en particular en esta etapa de vida de la que te estoy hablando, puede haber una cierta bidireccionalidad, como en una suerte de loop que se desarrolla, ¿no? De cadena que se desarrolla, pues al no tener habilidades o herramientas para poder afrontar los conflictos y los desencuentros. Pero regresando a lo que te decía, entonces pues está esto de manipular, chantajearte, incluso amenazarte con que me voy a quitar la vida si no estás conmigo, los celos y el control, sobre todo con las tecnologías, ¿sabes? Es súper común, yo lo veo en consulta, lo veo en la universidad, que constantemente las jóvenes están con esta idea de que es un voto de confianza, que tu pareja tenga la clave de tu celular, que puede entrar a tus redes. Claro. Incluso, pues también hay que pensar cómo la sociedad y la cultura, ante tu pregunta, abona esto, porque se van desarrollando aplicaciones, por ejemplo, que permiten la localización
además de forma oculta, pues, Sí. para saber dónde está la pareja. Ponerle un AirTag. Exactamente. Bueno, y eso se ve, pero hay otras posibilidades Que ni siquiera te das cuenta, y el punto es que estás siendo vigilada o vigilado por la pareja con todos estos discursos, pues, de que está bien celar un poquito, está bien saber dónde está la pareja, que está bien, pues, incluso que te obedezca, ¿no? Algo que a mí me llama mucho la atención es la frecuencia con la que decimos cuando pensamos en las parejas que es tuya, que posees a la persona, Claro. que te pertenece, que ahora tiene que dirigir todo su tiempo hacia ti. La cosificación de la mujer se De ve acuerdo. sumamente reflejada en De estas acuerdo. dinámicas. Y ¿no? entonces, pues también se va generando aislamiento, ¿sabes? Porque vas perdiendo estos espacios y cosas que hacías antes para ti, te concentras muchísimo en la pareja. Que esté contento. Que esté Que no se enoje. contento, que no se enoje, que estén bien. Y esto, regresando de nuevo a tu pregunta, pues quizá también habría que analizar cuáles son las necesidades o cómo entramos a las relaciones de pareja, ¿no? ¿Qué creemos que nos va a dar una relación de pareja? Y yo creo que todavía hay discursos también como cruzados por todo esto del amor romántico y las propias necesidades que cada persona puede tener, que apostamos que el amor o la pareja, mejor dicho, en el contexto de la pareja, vamos a sentirnos bien, queridas, realizadas, a tener como... Es lo pues, más importante sí, que hay. Exacto, como si La prioridad definiera- es encontrar este amor romántico. como ¿no? si definiera eso nuestra felicidad y nuestro bienestar y nuestro proyecto de vida, cuando no es así. Lamentablemente, aunque hemos avanzado muchísimo en materia de violencia de género y cómo combatirla, las relaciones de pareja siguen siendo un ámbito en que se sigue dando muchísima violencia. Me gustará mucho platicar contigo en el siguiente bloque sobre este tema. Ahora vamos a ir a un breve corte y regresamos en Vivas, Libres y Sin Miedo. De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo, en su último reporte de 2024, en la región de América Latina y el Caribe, las mujeres le dedican entre 22 y 43 horas a la semana a mantener la casa limpia, cocinar y cuidar a otras personas, mientras que los hombres aportan entre 10 y 20 horas para el mismo fin. Vivas, libres y sin miedo. Hacemos una pausa y regresamos. Ya regresamos. Vivas, libres y sin miedo. En la ciberviolencia, pues es un conjunto de conductas antisociales que a su vez pueden ser o no ya declarados delitos cibernéticos, dependiendo de en qué estado estamos, en qué país estamos. Todas estas conductas precisamente pueden crear pues ambientes ya de daños contra una o más víctimas. Se requiere pues todavía un trabajo muy serio hacia adelante para entender los fenómenos que se dan aquí en México. La escala, por ejemplo, de la violencia digital contra mujeres y niñas aquí es muy, muy fuerte. En la Secretaría tenemos un área que tiene que ver con formación, divulgación de contenidos, incidencia, capacitación, que tiene al menos algunos contenidos, sobre todo que tienen que ver con paternidad y cuidados, con masculinidades. Y lo que estamos trabajando, pues sobre todo, es poner en el centro la reflexión en la construcción de relaciones pacíficas y de relaciones igualitarias. La famosa difusión de contenidos íntimos sin consentimiento, los PACs, es algo que se ha normalizado desde antes de estos esfuerzos llamados Ley Olimpia, que son pues una serie de reformas, no es una ley, sino una serie de reformas. Todo ello estaba muy normalizado, muy presente en redes como Facebook, como WhatsApp. Desde nuestra estrategia de prevención primaria de las violencias, estamos sobre todo trabajando en escuelas de educación media superior, donde hemos trabajado como a 3 niveles. Por un lado, pues trabajamos con la planta docente o con las figuras docentes, no necesariamente son
quienes están dando clases, a veces los prefectos, las orientadoras o los orientadores vocacionales también juegan un papel importante y evidentemente las personas directivas. Trabajamos con los chicos y las chicas desde un enfoque de derechos. Hablamos de los derechos sexuales y reproductivos, evidentemente también. En cuanto a las personas de la Policía Cibernética, he tenido el gusto de conocer a varios elementos muy comprometidas y comprometidos también. De hecho, muchas son mujeres aquí en Ciudad de México, muy jóvenes y muy entusiastas y también pues muy conocedoras. Sin embargo, pues no tienen los suficientes elementos, ¿verdad? A veces faltan herramientas que son muy caras, software de investigación también muy caro, o incluso las personas muy capaces, siendo hombres o mujeres, pues se rezagan en vez de que se les apoye para seguir investigando. Trabajar en las escuelas nos permite de alguna manera trabajar con las familias en lo que nosotras llamamos el eje de prevención primaria de las violencias. ¿Y qué hablamos en prevención primaria de las violencias? Pues sí, hablamos de los derechos humanos de las mujeres, pero también hablamos mucho sobre los mandatos de género, que es esto que tú estabas exponiendo, ¿no? Un mandato de género es, pues los hombres no lloran, los hombres tienen que ser fuertes, los hombres tienen que aguantarse, las mujeres tienen que ser tiernas, sensibles, sumisas, ¿no? Y pues, ¿qué es lo mejor o el mejor consejo así fácil que puedo dar? Es la comunicación con los niños y las niñas. Cuando hay buena comunicación en familia es una capa muy fuerte de seguridad. Cuando hay cierto distanciamiento, cuando hay temas pues sexual, ¿verdad? Con tantos tabúes, es mucho más fácil que quien esté agrediendo pues aísle a la víctima porque pues le da pena hablar, ¿no? Y pues si no hay esa confianza, híjole, ahí sí ya estamos viendo un perfil de posible víctima. Estamos de vuelta en Vivas, Libres y Sin Miedo, hablando sobre la violencia en el noviazgo. Tania, en el bloque pasado ya hablábamos de cómo es que las mujeres sufren violencia en el noviazgo de manera desproporcionada. Entonces me gustaría preguntarte por qué la violencia en el noviazgo es violencia de género. Justo creo que es importante pues poner eso en la mesa, ¿no? Desafortunadamente vivimos en una sociedad que ha fomentado histórica y culturalmente la desigualdad entre los hombres y las mujeres, apostando a que las mujeres tenemos una inferioridad frente a los hombres y, como ya decías también, que en el marco de esa cosmovisión se asume que pertenecemos o somos objetos, digamos, se nos cosifica, se nos hipersexualiza, ¿no? Desde muy niñas. E incluso también en nuestro desarrollo subjetivo, psíquico, psicológico, se va fomentando desde la infancia que aprendamos a reconocer nuestro valor propio a partir de la mirada del otro. Y ese otro no es cualquiera, sino es justo la mirada de los varones. Entonces, hablamos de una violencia de género porque está atravesada por los estereotipos de género, los roles de género y toda esta construcción que se hace sobre el papel que las mujeres tenemos de subordinación frente a los varones y que en el marco de una construcción muy particular de la masculinidad, una masculinidad que se caracteriza, entre otras cosas, por esta idea de que las mujeres son inferiores, de que se tiene dominar, pues, ¿no? que parte del éxito, la virilidad es justo ejercer este dominio, este control y que por lo tanto incluso la violencia se coloca como una característica, ¿no? Tanto lo dicen algunos teóricos, no solo es la violencia contra las mujeres, que es de la que estamos hablando, sino al final la violencia que los varones aprenden a ejercer a otros varones y a sí mismos. Totalmente, y creo que otro punto muy importante relacionado con la violencia de género es cómo esta violencia escala. ¿Nos puedes platicar un poquito sobre esto? Sí, como decía hace un momento, a veces pensamos que la violencia tiene que ser lo que se ve, pero en realidad pues hay diferentes formas de violencia. Estamos hablando de violencia psicológica, con estos chantajes, manipulación, el hecho de que yo utilice palabras o exprese cosas para humillarte, para hacerte sentir menos.
puede pasar de eso a un control de tus acciones, el ir como retirándote de espacios, de personas con las que tú te vinculas para tener control sobre lo que tú haces. Y por supuesto podemos hablar de la violencia física, que en los casos más terribles hablaríamos del feminicidio, ¿no? En donde ya hay un asesinato. No tenemos que llegar a eso para decir que coexisten, por ejemplo, también está la violencia sexual, que me parece muy importante enunciarla, porque a veces pensamos que si yo estoy en una relación de pareja, que si es mi novio, que si es mi amigo frío, o como le quieran llamar, pues si tengo relaciones sexuales, aunque yo no quiera, pero él me insiste, como que hace todo para que yo termine ahí, pensamos que eso no es violencia, pero es muy importante reiterar que así estés tú casada con alguien, si alguien te obliga, toca tu cuerpo, te obliga a hacer cosas que tienen que ver con tu intimidad, tu vida sexual, tu corporalidad, sin tu consentimiento, estaría incurriendo en un ejercicio de violencia, porque además eso se presta luego para chantajear, como decíamos, a través de las redes, las fotografías, etcétera. Y creo que eso es fundamental, porque hasta hace muy pocos años, por ejemplo, la violación en el matrimonio no se reconocía en nuestro marco jurídico, es muy reciente, era como esta idea de que la esposa le pertenece al esposo y entonces tú no puedes decirle que no a tu marido, es tu obligación conyugal. Y eso es fuertísimo porque se normaliza la violencia sexual, porque pues obviamente la violencia en el noviazgo también escala la violencia en el matrimonio. Bueno, no escala, son diferentes maneras de relacionarse. Sí, ¿no? al final están todas involucradas y me parece muy importante que quienes nos están viendo quede claro que no es que una sea como más fuerte que otra o una más grave que otra. Todas tienen al final una repercusión en el bienestar o no de las personas y pueden tener graves secuelas y consecuencias para su salud mental. Totalmente. Y física, y por eso también es tan importante no minimizarlas y reconocerlas como violencias. Saber que las puedo identificar porque es la mejor manera para combatirla. Incluso hay otros tipos de violencia como la económica, como la emocional, que pues también tienen el mismo tipo de secuelas y es gravísimo. Me encantará hablar más sobre cómo esto impacta en las nuevas generaciones en breve. Vamos a ir a un breve corte y regresamos en Vivas, Libres y Sin Miedo. Hacemos una pausa y regresamos. Ya regresamos. Feminismo en la red. Con una vida muy provinciana, muy abierto los espacios, el mar, muchísima libertad. Nosotros hacíamos recorridos en familia, íbamos a un lado. El cortometraje Sin Tregua, producido por Diego Luna y Gabriela Loaría, relata la historia de algunas de estas madres buscadoras en México y nos da cuenta de la magnitud de dicha tragedia humanitaria. Nos muestra también que la única herramienta para defendernos del horror es la colectividad y la solidaridad. Juan Manuel Salas Moreno, Ramiro Osuna Ríos, Gabriela Martínez Reina, Fausto García Herrera y Brian García Gagiola. 20. Estamos de vuelta en Vivas, Libres y Sin Miedo, hablando sobre la violencia en el noviazgo. Tania, creo que un tema fundamental que ya empezábamos a tocar al principio de este programa es que, por alguna extraña razón, a pesar de los avances que existen en materia de violencia de género, esto no se ve necesariamente reflejado en las niñas y adolescentes que empiezan a acercarse como al amor romántico. ¿Por qué se da esto? Mira, creo que hay muchos cambios, sin duda, en cómo hoy en día las chicas, las mujeres en general, nos vemos, todo este replanteamiento y cuestionamiento a esos roles de género, a esas formas rígidas en las que nos han enseñado a vivirnos. Pero me temo que desafortunadamente, pese a todas estas transformaciones y derechos que hemos logrado, sigue habiendo una reproducción directa e indirecta a través de los medios de comunicación, a través incluso del mismo contexto familiar, a veces de las mismas amistades, ¿no? Y de los pares que
de una u otra forma reproducen estereotipos e ideas que, por ejemplo, distinguen a las mujeres entre una mujer bien o una niña bien de toda la vida. Exacto, y quien no. Y que en ese proceso, o sea, se va reproduciendo y sosteniendo todo este mito del amor romántico y la idea de quiénes o cómo tendríamos que habitar las relaciones de pareja. Y creo que otro tema muy importante dentro de todo esto es que ha habido muchos fenómenos como la pandemia, las redes sociales, que han transformado muchos conceptos del amor y que están impactando particularmente a las nuevas generaciones. ¿Nos puedes platicar un poco de esto? Sí, no quisiera dejar de decir que en esto que comentaba, la contraparte es que las mujeres estamos en esta posibilidad de vernos desde otros lugares, pero para los varones no hay necesariamente otras narrativas, incluso en toda esta explosión masiva, no porque sea nueva, del feminismo, ha habido una serie de resistencias por parte de los varones que hace que se vivan como con más temor o con miedo a ser juzgados. Y entonces también hay una suerte de enojo y de reacciones que pueden abonar, y lo han dicho diferentes teóricas, a este ejercicio de la violencia. A eso hay que agregarle que durante la pandemia, las juventudes en particular se vieron afectadas en un proceso, digamos, normal y hasta ahora cotidiano de interacción social. Tuvimos que estar confinadas, y yo en la universidad, cuando regresamos, vi casos de muchos chicos, chicas diciendo que se despertó en ellos o se desarrolló en ellos una suerte de ansiedad social, miedo a estar con las personas, a interactuar, a hablar. A eso hay que agregarle toda esta vida virtual que se generó, el uso de, digamos, la explosión del uso de redes, que nos ha llevado a dinámicas dentro de las apps de ligue o para conocer personas, que han puesto sobre la mesa pues otras posibilidades, algunas quizá positivas, pero otras no tanto, en el sentido de es muy fácil a través de las redes, en el anonimato, en la posibilidad de falsear perfiles, en la facilidad de que puedes ponerle te borro, te bloqueo, ¿no?, a una persona, pues generar nuevas formas en las que estamos ejerciendo violencia en la interacción o podemos ejercer violencia, y que por otra parte nos va como deshabilitando para tener una interacción cara a cara. No digo que en el caso concreto de la violencia de género sea lo único, es muy importante seguir insistiendo en toda esta cosmovisión y organización social por la que hoy todavía pues no solo es la violencia en el noviazgo, es el hecho de que se sigue prostituyendo a niñas y a jóvenes, que se sigue pensando que las mujeres pues deberían de estar en las casas y no en otros espacios. Entonces hay muchas cosas a transformar tanto en la educación formal como en la informal. Mientras estén esos estereotipos, se vuelve muy difícil combatir esa violencia. ¿Nos puedes contar un poquito de fenómenos como el ghosteo y el love bombing, que quizás son anglicismos no tan fáciles de entender, pero que justamente se refieren a cuestiones como las que mencionabas de estas nuevas técnicas de violencia? Sí, pues desafortunadamente en este proceso de interactuar con alguien a través de las apps de ligue, hay tres cosas que se han potencializado y que también las estadísticas son muy contundentes. Por ejemplo, está el hecho de que en ese intercambio con quien estás tú dialogando te pida fotos, te pida videos o te pida tener algún tipo de interacción sexual, el famoso sexting, que las personas podemos practicar el sexting. El punto es que no sabes con quién lo estás haciendo y entonces esa persona puede después aprovechar esa información para chantajearte, para que justo hagas cosas aunque tú no quieras, y ahí estamos ya ejerciendo este proceso de violencia y por supuesto amenazarte e incluso difundir o usar esas fotos para algún sitio de pornografía o algo por el estilo. Pues por eso se tuvo que hacer la ley Olimpia. Correcto. ¿No? Justo. Y el tema del ghosting y el tema ahora del love bombing es que son como estrategias. En el caso del ghosting es justo para, digamos, desapareces. Estás en una interacción que tú sientes súper fluida, muy cercana, y de pronto la persona ya no está. Y lo que hoy se está viendo es que tiene efectos en nosotras, ¿no? O sea, te genera una sensación de chin, ¿qué hice mal? Y en el caso del love bombing es porque te bajo el cielo, las estrellas, te digo que eres hermosa, que nunca he amado a nadie como tú, etcétera, en una interacción veloz y fugaz. Y luego
desapareces otra vez, ¿no? O te violento y luego... empiezo a usar eso para Exacto. ejercer violencia, ¿no? Para obligarte a que hagas cosas en contra de tu voluntad, pero que desafortunadamente piensas pues que es una forma de amar. Tania, muchísimas gracias por haber venido. Fue un gusto tenerte como invitada. Esto fue Vivas, Libres y Sin Miedo. El día de hoy hablamos sobre un tema muy importante, que es la violencia en el noviazgo. Hablamos sobre cómo se ve, por qué escala y cómo afecta de manera desproporcionada a las mujeres y sobre todo cómo se ha transformado para afectar a las nuevas generaciones. Muchísimas gracias y recuerda, nos queremos vivas, libres y sin miedo. El Canal del Congreso presentó